Buen día, mis hermanos. Un saludo muy fraterno y bueno, agradecido con Dios porque hoy precisamente llegamos al final, a una parte del capítulo 5 de Marcos que hemos estado estudiando en estos últimos viernes. Y la primera sección de este capítulo termina en el verso 20 y hemos estado estudiando y viendo todo este proceso de este hombre que se encontraba en una situación bastante marginal, también difícil, complicada, y hemos ido acercándonos poco a poco a la narrativa de Marcos y lo que nos cuenta acerca de este hombre. Y la semana pasada estuvimos viendo un retorno final, es decir, un regreso a la normalidad humana a la que este hombre, Dios, en la persona de Jesús, lo restituye, lo regenera y lo coloca en su sitio, es decir, lo humaniza y lo libera de tanta opresión por parte de un espíritu inmundo que se manifestaba en legiones. Hoy vamos a observar una última parte de este capítulo 5, es decir, desde los versos 17 hasta el 20, y dice de la siguiente manera: y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca, es decir, de aquel territorio. A Jesús le decían eso. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, o vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. En estos versículos que hemos leído, uno va a encontrar algunas contradicciones. Versículos antes, nosotros vamos a ver a un espíritu inmundo rogándole a Jesús que lo dejara o que los enviara a los cerdos, y estos se tiraran por el despeñadero y se ahogaran. De renglón seguido vamos a ver a una población rogándole a Jesús que se vaya de ese territorio, como acabamos de leer en este momento, y pidiéndole que no esté en ese lugar. Y mucha gente estaba allí haciendo lo mismo, rogándole a Jesús que se fuera a esas tierras, porque parece que les había dañado el negocio. Pero no querían tenerlo allí, no los querían tener en medio de ellos. Y es muy interesante que después de ver ellos mismos lo que había acontecido con esta persona, con este hombre, pues no les queda de otra, según ellos, que es echar a Jesús. Mientras Jesús está echando un demonio de una vida, de un hombre, estos personajes, estos hombres, están echando a Jesús, quien liberó a este hombre y lo vuelve a la normalidad, lo vuelve a su dignidad, lo regresa a su compostura y ya está en su juicio cabal. Eso es muy extraño y es muy raro, pero no es extraño hoy en día observar la misma actitud en medio de la humanidad entre personas que, a pesar del bien que estamos recibiendo del cielo, lo sacamos de nuestras vidas y no queremos que esté en medio de nosotros. Es decir, a veces hay cosas en las vidas nuestras o espacios en nuestras vidas que no queremos que Jesús esté, y por lo tanto le pedimos que se vaya, que se aleje de esos espacios en donde solamente queremos seguir gobernando y seguir reinando y seguir mandando nosotros, y no nos dejamos orientar, guiar, dirigir, cuidar por el buen pastor, que en este caso Jesús. Sin embargo, más adelante, o más bien en el versículo 18, hay una actitud muy interesante y digna de imitar de nosotros los seres humanos, las personas de este tiempo, y es que este hombre pareciera que en gratitud a lo que Jesús había hecho por él, le ruega, y aquí otra vez está la palabra rogar, y es una palabra que vamos a encontrar bastante, o hemos visto bastante en el capítulo 5, en los versículos que hemos estudiado en estas últimas semanas. Este hombre le ruega a Jesús que lo deje ir con él. Pues
¿Qué más pudiera hacer uno, ¿no? Después de semejante liberación y después de semejante milagro, pues lo único que quisiera uno es seguir a Jesús. Y eso es una intención muy buena y muy interesante. Verse uno o saberse uno liberado de las cadenas, verse uno y saberse uno limpio, bañado, vestido y ya prácticamente dignificado por la persona de Jesús. Pero hay una rareza en este pasaje, y es que Jesús le dice que no vaya con él. Es decir, no, Jesús le dice no, y es raro escuchar o ver a Jesús en el Evangelio decir no, aunque hay otras ocasiones en que lo hace, pero en esta ocasión él le dice no a este hombre. Mejor le dice, quédate en casa con los tuyos y cuéntales cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y yo creo que esto es un llamado todavía en nuestro tiempo, en nuestros momentos. Seguramente el pedirle que ir con Jesús era alejarse de su tierra, era alejarse de los suyos, que no está mal. Pero Jesús ve más allá de esa intención, de la intención de este hombre. Y Jesús prefiere mejor que él se quede allí contando lo que él había hecho en su vida, la recuperación, la restauración, la dignificación. Y es mejor que vaya a los suyos, que vaya a su familia y le cuente todo esto que ha acontecido en su vida. Para Jesús es mejor que este hombre se quede allí. Y igualmente sucede con nosotros hoy en día. Es mejor quedarnos en donde estamos y bueno, nosotros conocemos un poco ya el significado ese de quedarnos en casa, ¿cierto? Pero en este espacio es mejor que los que están a nuestro alrededor, los que están con nosotros, sepan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y les contemos. Y el desafío era grande para este hombre porque dice que empezó a proclamar en Decápolis y si uno busca el significado de esta palabra, es una palabra compuesta, habla de 10 ciudades, 10 ciudades. Es decir, ir de ciudad en ciudad, y parece que este hombre tenía bastantes conocidos, pero ir de ciudad en ciudad contando lo que Jesús había hecho en él era un arduo trabajo, pero valió la pena. Era un llamado que estaba recibiendo, era una encomienda. Era una pequeña gran comisión que estaba haciendo este hombre allí. Y él salió en obediencia y se fue y empezó a hacerlo. Rescatemos esta obediencia o más bien este sometimiento a las palabras de Jesús. Rescatemos en nosotros hoy el valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una vez se nos pide algo, hagámoslo. En fe, por pura lealtad, y también en respuesta a lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros y por nosotros. No podemos esconder lo que acontece diariamente entre nosotros, pero a pesar de eso, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, obviamente porque hay una noche oscura y uno desea salir de esa oscuridad lo más pronto posible, y al salir de ella uno va a encontrar las misericordias de Dios, y no podemos quedarnos cortos en lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros y también con los nuestros. Entonces es importante que no olvidemos, no pasemos por alto esta invitación de Jesús. Quedémonos en casa, pero no de una manera pasiva, sino activa, en donde podamos invitar a otros a que vean cómo es nuestra vida y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas en estos momentos y en estos tiempos tan complejos, tan complicados y tan difíciles que no solamente vivimos en Colombia, sino que se vive a nivel mundial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos espacios, tenemos lugares, tenemos conocidos, y la invitación es esa, que vayamos y contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Allí está el meollo del asunto. Digamos con nuestras propias vidas lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Iglesia Nueva Vida, hermanos en la fe, amigos,
todos los días, desde que nos levantamos hasta que regresamos a nuestras camas, aún durmiendo, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha hecho grandes cosas por nosotros, en nosotros y con los nuestros. No nos olvidemos, quedémonos en casa, pero para proclamar, para decir que Dios ha sido bueno. Que Dios les bendiga.